el COVID-19. Estamos muy contentos de que estén participando nuevamente y de que estén en este taller. Mi nombre es Flavia Fiorio, estoy en Argentina y soy editora de audiencias de Factual, una de las organizaciones que lleva a cabo este foro. En este tercer día vamos a estar hablando con Chani Bouillot de Periodismo de Soluciones y estamos muy contentos con la participación que tienen particularmente en este taller porque, como saben quienes se inscribieron, el programa lo hicimos de manera colaborativa, queríamos escuchar qué quería la audiencia, qué era lo que necesitaban en este contexto tan particular, y al parecer este taller fue uno de los que más fue pedido, y nos parece muy importante desde Factual buscar un nuevo ángulo, una nueva mirada en el periodismo, y poder charlar de todas estas cosas, sobre todo con quienes lo vienen llevando adelante día a día. Para contar un poquito de la dinámica, ahora vamos a compartir pantalla y seguir la presentación del taller, y toda duda, consulta que quieran hacer la pueden dejar en el chat, que las vamos a estar retomando más adelante, después de la presentación, para evacuar todo lo que necesiten saber. Así que, sin más, lo presento a Chani Bouillot. Él es director de redacción, un medio de Argentina enfocado en periodismo de soluciones, y hoy va a estar hablando con nosotros. Gracias, Chani, por participar y bienvenido. Muchas gracias, Flavia, por esta bienvenida. Gracias a Factual, a Jordi, a todo el equipo por organizar en este momento un encuentro de este tipo, que creo que los periodistas necesitamos como el oxígeno. Y gracias por invitarme. En los próximos 45, 50 minutos voy a compartir algunas ideas, casos y recomendaciones en torno al periodismo de soluciones y su relevancia en estos momentos tan particulares. Y luego sí, interesante va a ser también escuchar sus preguntas y comentarios. Quiero darles a todos la bienvenida, agradecerles también el interés por compartir este momento y espero que estén atravesando de la mejor manera posible estas semanas tan extrañas para nuestra vida y también para nuestra profesión. Un segundo y comparto mi pantalla. Entiendo que están viendo ahí la carátula de la presentación, ¿es así? Perfectamente, estamos viendo todo. Muy bien. Sí, sí. Bueno, me gustó mucho el título que le puso Jordi, es de él, o de alguien de la organización, a esta charla, que es narrar la esperanza en medio de la incertidumbre. Me parece que es muy relevante hablar del periodismo de soluciones o de este enfoque de mirada constructiva sobre la realidad en un momento tan particular. Y bueno, en la presentación vamos a recorrer algunos de esos elementos y de por qué es tan particular, ¿no? La breve agenda, voy a hablar primero un poquito sobre el contexto, no solo el contexto que tiene que ver con el coronavirus, sino el contexto del consumo de periodismo en la audiencia digital, algunos fenómenos que creo que están, que son muy característicos de esta época y que son de alguna manera el terreno sobre el cual el periodismo de soluciones se abre camino. Creo que algunos elementos de este contexto se han exacerbado, se han acelerado en los últimos 2 meses con esta pandemia global y que eso lo hace inclusive más relevante aún. Segundo, una breve caracterización sobre qué es y qué no es el periodismo de soluciones, algún apunte específico sobre qué es lo que está pasando en estos meses con el periodismo de soluciones, el periodismo global. Luego, algunos sitios de donde inspirarse, recomendaciones y por último, un cierre respecto a lo que yo llamo el desafío de equilibrar la mirada, que tiene que ver con específicamente nuestra tarea como periodistas y qué es lo que yo creo, al menos, que están reclamando las audiencias. Para una buena parte de la audiencia digital, enfrentarse a las noticias tiene esta sensación, una cierta avalancha, y esto tiene que ver, no voy a profundizar demasiado, pero por el hecho de que la mayor parte de los medios crean valor apalancándose en dos ejes, la velocidad y el volumen, es decir, publicar antes que nadie y publicar más que nadie. Lo que nosotros creemos en redacción, muchas de estas ideas son las que dieron origen a redacción, este medio en la Argentina que con un equipo excepcional
me toca trabajar, nos encuentran en redacción.com.ar, pero muchas de estas ideas, digo, son las que están detrás del proyecto, ¿no? Y apunto brevísimamente cuáles creo que yo son 5 de los ingredientes que están transformando este ecosistema, para algunos, en un ecosistema intoxicado. El primero tiene que ver con el sesgo de la negatividad, y hay una buena parte del periodismo de soluciones responde a este sesgo. El segundo tiene que ver con el fenómeno de la desinformación. Es súper interesante que la Organización Mundial de la Salud instaló el término y la discusión sobre la infodemia y el problema de la desinformación vinculado a la pandemia. El tercero tiene que ver, creo, con el fenómeno del clickbait y esta necesidad de crear títulos que fundamentalmente generen clics. El cuarto, creo yo, que en algunas de nuestras sociedades la hiperpolarización está también intoxicando este ecosistema. Y el quinto, la sobreabundancia de información, que yo creo que es un dato, es una característica, ¿no? Y que entonces reclama algunas respuestas de nuestra parte. Hay mucho escrito, yo lo traje esto porque esto es de 2018, lleva 2 años, pero cuenta algunos casos en particular de cómo la desinformación en torno a los temas de salud provoca daños reales en la realidad, digamos, ¿no? Y estos son los casos de cómo la desinformación vinculados a los movimientos antivacuna dañaron las campañas del ébola, por ejemplo, en África y demás. Y respecto al sesgo de negatividad, también en los medios hablamos hace mucho tiempo, este es un sesgo cognitivo que está en las personas, la ciencia, las neurociencias y las ciencias del comportamiento han demostrado hace tiempo que las noticias negativas, más allá de los medios, las noticias entre las personas suelen generar mayor atención, más rápidamente atención y más huella en la memoria que las noticias, digámosle, positivas o neutras. Pero este sesgo natural, cognitivo, creo que está siendo exacerbado en general por los medios. Y esto está teniendo como algunos resultados, ¿no? Nosotros mismos hablamos de este sesgo, del problema, y lo que es increíble es que asumimos que este sesgo negativo es parte del periodismo y que entonces el remedio o el resultado es desconectarse. En general, las notas periodísticas lo que recomiendan es desconectarse, asumiendo que el periodismo no puede ser de otra manera, o no que no puede graduar o que no puede ponderar ese sesgo negativo, ¿no? El periodismo de soluciones lo que viene a decir, entre otras cosas, es que la solución para el exceso de negatividad en los medios no es simplemente ver cierta desconexión, sino fundamentalmente mejorar la proporción, el menú, los ingredientes que un medio le ofrece a sus audiencias. Este ecosistema negativo tiene algunos datos muy, muy concretos. Jóvenes en los Estados Unidos, universitarios, 62% no distingue entre lo real y lo falso en términos de fake news. Solo la mitad de las personas creen que leer las noticias los ayuda a entender la realidad. Solo el 40% de las audiencias creen en los medios y el 50% cree que los medios tienen una visión muy negativa. Estos son algunos datos y puede variar en mercado y en el tiempo, pero básicamente yo diría que los medios no lo estamos haciendo muy bien. Este sería como el diagnóstico inicial. Y calculo que los que trabajamos en los medios siempre hemos recibido algún comentario de un primo o un amigo que te dicen, bueno, lo que pasa es que para los medios siempre está todo mal. Y creo que que hoy puede ser un prejuicio aplicado, si uno lo aplica a toda la industria, a todos los medios, en general sí está anclado en alguna evidencia. El reporte del Digital News Report del Reuters Institute sale cada junio. El año pasado identificó a lo que llaman los news avoiders, la gente que esquiva las noticias o evita las noticias, 32% en la audiencia general en todos estos países, en la Argentina 45%, en Chile 42%, México 37%, Brasil 34%. Lo interesante es que esto, o preocupante diría, que esto es sin sesgo etario,
con lo cual, y hablando con la gente del Reuters Institute, si uno dice, en la Argentina en particular, por ejemplo, audiencia sub 30, los news avoiders pueden llegar al 65%, y estas son cifras que crecen año a año. Y cuando se les pregunta a esta gente que esquiva las noticias, o los medios, diría, lo primero que dicen, 58%, es por su impacto negativo en mi ánimo. De allí la receta de la desconexión. El 40% porque siento que no tengo nada que hacer, el 34% específicamente por problemas de credibilidad o confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido en el mes de marzo, toda la industria de los medios, un pico muy importante de audiencia, de crecimiento de audiencia. Para los medios muy grandes puede haber sido del 25%, 30% respecto a febrero. Para los medios medianos o pequeños, esto puede haber sido 100%, 200%. Conozco un medio que tiene un 300% de aumento de audiencia en el mes de marzo. Febrero ha caído, eso fue un pico que ya empezó a caer y se está estabilizando, posiblemente en un escalón un poco más arriba, depende de los medios, pero creo que no hay que confundir, digamos, el nivel de demanda de noticias que vivimos en marzo-abril a partir de la pandemia con un quiebre en esta tendencia. Yo creo que no soy optimista en principio respecto a cuánto mejora el ecosistema de consumo de medios, sobre todo para audiencias jóvenes, cuán receptivo es, cuánto podemos resolver este problema del exceso de negatividad. Dicho esto, sí creo que este contexto mejora las posibilidades para que el periodismo de soluciones crezca, avance, para que una mirada de un periodismo constructivo y participativo gane terreno. Y de eso vamos a hablar en un minuto. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Ahora, Wired hace ya 15 días publica esta nota. News fatigue es otro término académico, ya existe hace unos 6-7 años en la academia, gente que expresa agotamiento en el consumo de noticias. Y hace ya 15 días hay estudios que dicen, bueno, la gente ya se está cansando de estas notas, de estas historias sobre el coronavirus. Por supuesto, la pandemia tiene algunas características únicas, es absolutamente global. 3/4 partes del mundo están experimentando la pandemia en términos sociales, y nuestras cuarentenas y demás, pero al mismo tiempo es absolutamente personal. 3/4 partes de la humanidad está sufriendo en carne propia, en primera persona, las consecuencias de, por ejemplo, las cuarentenas. Con lo cual, creo que también es un momento absolutamente único para hacer periodismo, para ensayar cosas y para mirar fenómenos como este en particular del periodismo de soluciones. Bueno, y los medios que decimos, si estás agotado de leer las noticias, ¿qué otras cosas te recomendamos hacer? Y esto también de hace unos 15 días respecto a cómo el salto de consumo de noticias por el coronavirus fue bastante alto y bastante rápido, y hoy está volviendo esa atención a niveles un poquito más habituales. Vamos ahora a hacer una breve caracterización de qué es, pero sobre todo de qué no es el periodismo de soluciones, y que me parece súper importante. Y digamos, este es el único momento en que levanto la voz en esta presentación. El periodismo de soluciones no son buenas noticias. Las buenas noticias son buenas noticias, y creo que es súper interesante que en su menú un medio las pueda contemplar. Y de hecho hay medios que se enfocan expresamente en buenas noticias, y eso está muy bien. Ahora, el periodismo de soluciones es otra cosa, porque en mi opinión, las buenas noticias compiten con algunas desventajas en el mercado de la atención. De modo que el periodismo de soluciones lo que intenta, y a veces las buenas noticias parecería que lo que intentan es ignorar los problemas, cuando el periodismo de soluciones justamente no ignora los problemas, sino que intenta mirar a través de los problemas. ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes están intentando resolver o quiénes están resolviendo ese problema?
que no es el periodismo de soluciones, no son buenas noticias, no es un maquillaje de la realidad, no es notas que sean voceros de ONGs, no es el culto al héroe, no es la panacea. El periodismo de soluciones no viene a ocupar, a reemplazar el periodismo. Acá me parece importante, o por lo menos nuestro approach en redacción, y lo que yo entiendo es que lo que debería el periodismo de soluciones es compensar, es equilibrar el sesgo de extrema negatividad. Creo que un medio, por supuesto, puede tener distintas formas de impacto y aproximaciones a la realidad, pero así como necesitamos el clásico periodismo de investigación, los americanos lo llaman el watchdog, el perro guardián, que mira e intenta develar los abusos del poder, de la política y del dinero. También necesitamos el perro que acompaña a las personas no videntes, por ejemplo. El mundo es tan caótico, es tan complejo, que por supuesto está muy bien y es muy útil y muy necesario, y tal vez como nunca, esa función del perro guardián que detecta los peligros y alerta, y con una mirada muchas veces cínica, más que escéptica, logra develar los problemas de la corrupción, por ejemplo. Ahora, en un mundo tan complejo, también necesitamos, y tan lleno de problemas, de ese otro perro que guía, y ese perro que nos puede decir, esta organización, este país, estas personas lograron resolver este problema, y porque esa solución es escalable y es replicable, es relevante. No es un periodismo de expertos de teóricos, no es un párrafo colado a último momento, no es periodismo especulativo, no es natural, no es necesariamente una invitación al activismo, si bien muchas veces hay una intención del periodismo de soluciones que la historia que se cuenta pueda servir para tener un impacto en la realidad, en términos en que otras organizaciones, países o personas tomen esas ideas de soluciones y las puedan replicar, y no son soluciones, digamos, en desarrollo. Periodismo de soluciones es una práctica periodística, se centra en los problemas sociales y en las respuestas estructurales con alguna evidencia. Es una técnica rigurosa, es periodismo, básicamente, que presenta, según muchos creemos, una versión de la realidad más verdadera y completa, y ayuda a impulsar a la ciudadanía, a una ciudadanía más efectiva. Hay un estudio francés que explica de qué modo el exceso de negatividad, si muestra que está todo mal, si todos los políticos mienten y todos los empresarios roban y todas las empresas engañan a sus consumidores, entonces no hay mucho que hacer. Eso desactiva, está muy bien explicado en un video que voy a recomendar, que no vamos a ver, pero voy a recomendar. Genera lo que se llama un horizonte de esperanza lejano, y entonces la gente dice, si los problemas son tan grandes, yo no tengo nada que hacer, yo no puedo hacer nada. De manera que también desactiva ciudadanía, de alguna manera, ese approach periodístico. El periodismo de soluciones se enfoca en una respuesta a un problema social y cuenta los detalles. El periodismo de soluciones hace de la solución su eje narrativo. Esto es algo bastante importante, y cuando ustedes vean, yo voy a contar ahora varios ejemplos, la búsqueda de la solución y el funcionamiento de la solución son el eje narrativo de una nota de periodismo de soluciones. No hace promesas exageradas, no predice el futuro, no proclama que esas soluciones son las únicas, pero sí mantiene esta narrativa, como les decía, enfocada en las evidencias, en las lecciones aprendidas. Y presenta también, por supuesto, las limitaciones y las incógnitas. Diría que detrás del periodismo de soluciones hay dos paradigmas que no son excluyentes. Yo creo que el enfoque tradicional tiene demasiada presencia, y que este enfoque de soluciones, que excede el periodismo de soluciones, me parece que este enfoque ayuda a mejorar, por ejemplo, la conversación de una redacción. Nosotros en redacción nos planteamos mucho cuál es la calidad de la conversación que tenemos, y me parece que este enfoque viene a complementar y a equilibrar algunos sesgos que están un poquito, diría, tensionados, ¿no? El enfoque tradicional es el combativo, es el de denuncia, el que busca generar polémica, es el oposicional, esta persona dice A, esta persona dice B,
usted, lector, pero por supuesto eso es inadecuado para un montón de casos. Por ejemplo, el caso de los antivacunas, digamos, ¿no? Un periodista responsable no podría hoy decir, esta persona dice que las vacunas funcionan y esta persona dice que las vacunas no funcionan, porque la evidencia científica respecto a por qué funcionan las vacunas nos demanda, digamos, una responsabilidad. El enfoque tradicional suele estar enfocado hacia las deficiencias, busca los problemas, o solo los problemas, y diría que es fundamentalmente ejerce una mirada cínica que desconfía siempre de todos, básicamente, ¿no? Yo creo que las conversaciones en las redacciones suelen girar en torno a esta actitud, y es un problema, yo creo que es parte del problema que tenemos las redacciones para conectar con las audiencias. El enfoque de soluciones, yo diría el enfoque equilibrado, sabe que puede haber cuestiones combativas y de denuncias, pero necesita incluir esta mirada constructiva. Por supuesto, tiene una alta cuota de lo que hoy llamamos periodismo explicativo, que es explicar los problemas y soluciones. Busca entender antes que juzgar. Creo que los periodistas también rápidamente nos gusta sacar tarjeta roja o amarilla y decir esto está bien, esto está mal. Inclusive en la América Latina, más allá de los géneros de opinión, que fundamentalmente intentan hacer eso, pero este periodismo intenta entender, intenta ponerse en los pies de los protagonistas de la historia, o de los interlocutores, o de las fuentes. Y yo creo que fundamentalmente tiene una mirada escéptica, no una mirada cínica, y hay bastante diferencia. El escepticismo nos obliga, sí, a hacernos preguntas y hacerle preguntas a la realidad y a las soluciones y a las personas. Un periodista naif difícilmente sea un buen periodista. Un periodista cínico creo que difícilmente conecta con su audiencia. Un periodista escéptico creo que sabe modular la atención, las preguntas, y crear también vínculos de confianza o constructivos, a veces con fuentes, a veces con su audiencia. Por supuesto es cuestionador. Crear preguntas yo creo que es la herramienta básica de un periodista. Hacerse preguntas es la herramienta básica de un periodista que intente pensar lo que está haciendo, ¿no? Pero es un circuito abierto, intenta dialogar, sabe que no tiene todas las respuestas, ¿no? Con lo cual yo creo que esto excede la cuestión del periodismo de soluciones, pero es interesante planteárselo, ¿no? Creo que estoy yendo bastante más lento de lo que pensaba, así que voy a acelerar un poquitito. En concreto, yo creo que si el exceso de negatividad genera paralización y desánimo en las audiencias, el periodismo de soluciones puede generar movimiento y entusiasmo, porque muestra modelos de personas y organizaciones que están buscando y a veces encontrando soluciones a nuestros desafíos sociales más urgentes. Este es un video que les recomiendo, no lo vamos a ver, se llama Hey Google, es un proyecto que desarrolló Google con Solution Journalism Network, y creo que explica de manera excelente este desafío, diría, cognitivo y de conexión respecto a por qué el exceso de negatividad está minando la confianza entre los medios y sus audiencias. Brevísimo ejemplo, esta fue una de nuestras primeras notas en redacción, por eso lo traigo. Nosotros nacimos en mayo de 2000, perdón, fue al año, cuando cumplimos un año, ¿no? Se cumplía en la Argentina el plazo que la ley le daba a los gobiernos provinciales para cerrar los manicomios y trasladar a las personas internadas a otro tipo de instituciones. Y por supuesto, bueno, los gobiernos provinciales no habían cumplido, el saldo era negativo, ¿no? El 2020 se deberán cerrar todos los manicomios, pero el gobierno no avanzó en propuestas alternativas, la deuda del fin de los manicomios, etcétera, etcétera. Y nosotros publicamos, había una provincia en la Argentina, de los 24 distritos, una provincia en particular, que había logrado terminar con los manicomios y reubicar en otro tipo de instituciones a toda su población con problemas de salud mental. Bueno, y fue, digamos, una manera bastante transparente para nosotros de cuál es el tipo de enfoque que le puede dar a estos temas mentales, perdón, a estos temas sociales, estos desafíos sociales, desde una mirada constructiva.
Por supuesto, tiene que estar la denuncia, el hecho de que si el Estado no cumple con la ley, hay que decirlo, pero si uno de esos estados particulares lo cumple es importante apuntarlo y explicando también cómo lo hizo y cómo fue esa solución y demás. Respecto a la relevancia de este enfoque en tiempos de pandemia, me parece que habría muchísimo para decir. Nota de la semana pasada del Pew Research Center, 7 de cada 10 americanos dicen que necesitan tomarse un recreo de las noticias sobre el COVID-19, y en el texto explica que el exceso el impacto de esa negatividad los estaba afectando fuertemente. Ahora, si la gente renuncia a informarse sobre el COVID-19, renuncia también a saber cómo se actualizan las medidas de prevención, qué es lo que debe hacer a nivel personal, familiar, social, para lidiar con esta pandemia. Y quiero comentarles brevemente ahora una nota que salió hoy a la mañana, muy buena, en journalism.com.uk, sobre la experiencia del Guardian. The Guardian tiene una de las primeras secciones dedicadas a periodismo de soluciones, se llama The Upside, y esa es una sección que venía publicando unas 3 historias por semana habitualmente, y en el último mes publicó 3 historias por día. Creo que es una muy buena fuente de inspiración. Pero también hay algunas lecciones respecto a cómo enfocar un periodismo de soluciones en este contexto tan particular. Primero, comenzar por el problema y quién lo está haciendo mejor, quién está resolviendo ese problema. Esto que es tan simple, creo que es posiblemente la herramienta cognitiva número 1 si uno quiere desarrollar periodismo de soluciones. Preguntarse, identificar un problema en particular y preguntarse quién lo está haciendo mejor. Y después les voy a compartir un link que inclusive ya incluye cuáles son las 25 preguntas que podríamos hacernos en una redacción, en este caso. Y me parece que este es un ejercicio muy interesante para sus redacciones. ¿Qué preguntas deberíamos estar respondiendo? Específicas y concretas. Por ejemplo, ¿cómo lidiar con las personas que tienen discapacidad en estos momentos? Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es la ciudad o el pueblo o la organización que mejor está haciendo prevención o asistencia a personas con discapacidad en este momento? Si uno lista los problemas sociales que genera la pandemia, son muchísimos. Por ejemplo, el problema del acceso a la comida en poblaciones vulnerables. ¿Cuál es la mejor campaña de, ya sea recaudación o distribución de alimentos en nuestros países, en América Latina? Hay una que es la mejor. Hay una ciudad en nuestro continente que está manejando mejor que nadie, por ejemplo, la contención de los niños o las personas, las mujeres víctimas de violencia familiar. Bueno, ese es el tipo de periodismo que alienta este enfoque. Busquemos quién lo está haciendo mejor y contemos exactamente por qué. Es interesante que el periodismo de soluciones también busca ser enfocado, es decir, ¿qué país de América Latina está lidiando mejor con la pandemia? Uno podría escribir un libro sobre eso, con lo cual es un tema bastante difícil de hacer. Ahora, si uno explica quién está comunicando mejor, quién está teniendo una mejor respuesta a los problemas económicos que genera la pandemia, o quién está respondiendo mejor a las poblaciones vulnerables, o a las mujeres que sufren violencia, o al problema económico en general, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante saber que allí uno puede encontrar un caso. Y naturalmente el periodismo de soluciones hace foco sobre lo que se llama los desvíos positivos. Por eso es un periodismo que también puede estar muy apalancado en periodismo de data, en bases de datos. Cuando uno encuentra un desvío positivo, uno puede tener, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en muchos casos en la Argentina, con accidentes de tránsito por cada miles de personas, o por cada 100.000 personas. Y uno mira que en general en un país, las distintas provincias o las distintas sociales, hay un ratio, y por ahí hay alguien que lo es mejor, pero a veces hay ciudades u organizaciones que están por fuera de la escala, que realmente lo hacen mucho mejor. Cuando uno hace doble clic y trata de mirar
posiblemente encuentre que eso responde a un programa, responde a una iniciativa, responde a un proyecto comunitario de una organización social o de un Estado. Y entonces va a contar la historia de cuál es ese programa. Es como descubrir y ir a buscar la historia a partir de los resultados. A veces uno puede no encontrar la historia, pero a nosotros nos ha pasado en muchos casos que mirando datos del INDEC, las estadísticas oficiales, ahora hay muchos datos sobre el COVID, uno puede ir a buscar la historia. Y vamos a ver ahora casos de gente que lo está haciendo muy bien en términos del COVID-19. Pero este concepto de los desvíos positivos es interesante como una manera de detectar y de reconocer historias dentro de la realidad, digamos, ¿no? Perdón. Por último, es interesante, el periodismo de soluciones, ¿por qué no es buenas noticias? Porque no simplemente busca contar lo que está bien. Al contar lo que está bien o qué bien lo hace alguien, de alguna manera expone a aquellos que no lo están haciendo bien. Y hay maneras, en un texto de periodismo de soluciones, también de decir, si este gobierno, este estado local, por ejemplo, o esta ciudad, logró este desvío positivo respecto al resto, lo hizo con mucho más presupuesto, con el mismo presupuesto. ¿Qué es lo que cambió los resultados? Lo que es muy interesante es que esta mirada suele detectar una buena cantidad de innovaciones sociales, que a veces tienen que ver con la tecnología, pero la mayor parte de veces no, casi siempre tienen que ver con la empatía, con la manera en que se entiende un problema y la manera en que se articula su solución. Súper interesante para mí, creo, saber que The Guardian detecta que hay una oportunidad para interactuar proactivamente con la audiencia. Yo voy a terminar esta presentación con lo que creo que para mí son los dos desafíos que tenemos como periodistas. Uno de ellos tiene que ver con este capítulo, y la verdad es que estamos, y nosotros en redacción lo trabajamos mucho, estamos en un momento, como yo les decía, que los gobiernos del mundo están viviendo un fenómeno global en el que estamos estructuralmente todos involucrados, o tres cuartas partes de la humanidad, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros en nuestras casas está experimentando problemas muy parecidos. Los problemas que tienen que ver con la ansiedad, con cómo gestionar las relaciones familiares, la educación de los hijos, el mundo del trabajo, etcétera, 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 etcétera. Los expertos de cómo se está viviendo en eso es nuestra audiencia. Es muy obvio que son parte de nuestras fuentes, y es increíble lo poco, al menos lo que yo veo, por lo menos los medios que yo sigo y demás, lo poco que los medios estamos apelando a nuestra audiencia. Porque si queremos saber cómo están viviendo los niños esta pandemia, más allá de los expertos a los que siempre tenemos que acudir, los expertos vivenciales son los niños de nuestra audiencia, o nuestra audiencia si somos un medio para niños. Pero entonces creo sí que ahí hay algo súper interesante. Creo que es otro de los ejes que esta pandemia puede acelerar. Esta conciencia de que nuestra audiencia tiene muchísimo valor para sumarnos. Como periodistas y como medios. Y por último, más allá de aprovechar el momento, como dice el The Guardian, para este periodismo de soluciones, también pensar ser estratégico. ¿Qué aprendizaje organizacional o personal a nuestros periodistas puede dejarnos querer recorrer este camino de hacer un mejor periodismo de soluciones en nuestros medios? No estamos tan mal de tiempos. Una de las notas que yo creo que mejor reflejan la mirada de Periodismo Soluciones en todo este tiempo, nosotros publicamos, yo diría posiblemente el 50% de nuestros contenidos giran en torno al periodismo de soluciones, a veces con mayor nitidez, a veces con menor nitidez, pero esta, por ejemplo, explicaba la manera en que distintos municipios, los municipios en Argentina son los gobiernos locales, se organizan frente a la pandemia y cómo lo comparten en una red. En particular es una nota de lo que se llama Red de Innovación Local, es una organización que específicamente se dedica a esto, pero que de manera muy interesante reaccionó muy rápido
y fue a detectar qué ejemplos de proyectos estaban haciendo los distintos gobiernos locales, y además cómo los compartían en una plataforma para que eso sirviera de caso y de ejemplo y de aprendizaje para otros. Y esto tiene que ver cómo sostener los comercios de cercanía, o cómo resolver los problemas de la tercera edad. En muchos de estos, en todos lugares hay personas de mucha edad viviendo solas, y es posible que haya respuestas y haya soluciones, entre comillas, que puedan funcionar en una ciudad de 50.000 habitantes, que tal vez no son aplicables en una megalópolis, pero bueno, en Argentina hay muchísimas ciudades de 50.000 habitantes, y entonces el modo en que lo hizo un gobierno local, puede ser muy útil para otro, por ejemplo, ¿no? De allí también esta idea de que el periodismo de soluciones busca no solo iluminar un caso, una solución en particular, sino también que eso sirva como espejo y que pueda tener un impacto en otros. Traje este caso de National Geographic porque creo que está muy bien, esta nota es excelente. Dice, bueno, Nueva Zelanda efectivamente eliminó el coronavirus. Here's what they did right. Esto es lo que hicieron bien. Y la verdad es que la segunda parte del título es lo que convierte a esta nota en, para mí, un excelente ejemplo de periodismo de soluciones. Esto es lo que hicieron bien. El cómo. El cómo es la pregunta clave al momento de desarrollar una nota de periodismo de soluciones. Por supuesto, nos anticipa que hicieron una cuarentena muy estricta y una austeridad. También se pregunta cómo sigue, what's next, pero me parece que lo traje también porque hace foco sobre los detalles de esta solución. ¿Cómo hizo Nueva Zelanda para efectivamente eliminar el coronavirus? Los Angeles Times: los alemanes evadieron lo peor de la crisis del coronavirus, pero ¿cómo lo hicieron? De vuelta, simplemente lo traigo, no vamos a profundizar, pero lo traigo para apuntar esta idea de que la pregunta fundamental en una nota de periodismo de soluciones es el cómo. En un mundo cada vez más complejo, creo que esto es cada vez más relevante, y por supuesto hay medios como Vox, y hay un género que son el periodismo explicativo, que por supuesto está muy cerca de esta práctica, y que a veces puede ser la forma narrativa de expresar una nota con este enfoque de periodismo de soluciones. Esta es otra nota que es excelente, salió esta semana también en The Guardian, justamente creo que en el capítulo The Upside. Podría haber muerto si no me hubieran rescatado. La vida dentro de los hoteles para los homeless. Lo que hizo Londres es que a los sin techo abrió hoteles desocupados y los ubicó ahí. Varias ciudades hicieron esto. Ahora es súper interesante contar estas historias. Son humanas, son estructurales, y al mismo tiempo pueden dar ideas de cómo responde una ciudad al riesgo de las personas que viven en situación de calle en este contexto de la pandemia, ¿no? Por eso creo que son notas que rinden muy bien en términos de audiencia. Por eso me parece que es una oportunidad excelente para un medio o un periodista que le interese esta práctica y poder ejercitarla, practicarla y empezar a ejercerla, digamos, ¿no? Un caso súper interesante es el de La Nación de Buenos Aires, que convencido de que acá había valor, puso una de sus grandes editoras, Inés Capdevila, es editora de toda el área internacional, de información internacional. Yo, digamos, y lo sé porque lo he visto, digamos, ¿no? Puso a Inés Capdevila a mirar la realidad con este prisma. Con lo cual Inés Capdevila empezó a contar historias sobre signos alentadores, desvíos, como decía antes, desvíos positivos
que pueden generar, lo conecto con el título de esta presentación, ¿no? Alguna esperanza. Es un laburo muy profesional que hace Inés, porque en ningún momento promete que esta es la solución, o esto es la forma de resolverlo, pero cuando uno mira la evolución de los indicadores en distintos países y los ejemplos y demás, con este prisma, logra encapsular casos, historias, series de datos, y entonces contar estas historias. Me parece que es una estrategia muy inteligente de, en algún punto, asignarle también la mirada a una persona. Por supuesto, como todos los cambios que ocurren en las redacciones, lo más interesante es cuando esos cambios logran impregnar la mirada global, la conversación, diría yo, pero asignarle la responsabilidad a una persona, a una sección, es una manera, digamos, de avanzar un poco más rápido, a veces porque los cambios organizacionales son más lentos y difíciles. ¿Dónde inspirarse? Esto creo que es muy interesante. Hay que buscar, hay que mirar y pensar qué esto puede representar para mi medio, para mi audiencia, para el lugar en donde yo trabajo. Y acá fundamentalmente yo les diría, Solutions Journalism Network es una organización basada en Nueva York que impulsa esta práctica desde ya algunos años. Tienen algunas guías en español, se las recomiendo muchísimo, es un excelente material. Tienen algunos guidelines y recomendaciones y demás. Y lo que tiene también es lo que se llama Solution Story Tracker, es una base de datos. Ya deben ser más de 8.000 historias producidas por más de 1.000 medios, que son ejemplos de periodismo de soluciones. Inclusive tiene estas ya 4 conjuntos. Algunos son respuestas al coronavirus, maneras de contenerlo. Bueno, creo que hay que recorrerlos, están en inglés. La mayor parte de ellos igual se pueden poner en Google Translate y saber de qué se trata, y de allí yo creo que pueden salir muchísimas ideas. Y de hecho armó una red para compartir historias. El tema es que sí, el 99% de ellas están en inglés. No tengo claro si los derechos de compartir están también adaptables para traducir, pero pueden investigarlo, está todo descrito ahí en solutionsjournalism.org. Y luego hay un montón de medios que están incorporando esta mirada, muchas veces, como yo les decía, en formato de secciones, ¿no? Les mencionaba The Guardian, no lo veo por aquí, debe estar por aquí, o por ahí me lo olvidé. The Guardian con The Upside, The New York Times con Fixes, creo que se llama. Es si se quiere, la sección que dio origen al movimiento, creada por David Borstein hace muchísimos años, pero todos estos medios tienen algún espacio dedicado, digamos, a esta mirada constructiva. No todos tienen ni el nombre ni el sello del periodismo de soluciones. Creo que lo menos importante es saber si hay un sello o no hay un sello. Me parece que esto tiene que ver con una manera de aproximarnos a la realidad, con una temperatura de contar historias, y también con cuál queremos que sea el impacto de nuestro periodismo. Voy a ir ya por terminar, venimos bien, periodismo de soluciones, algunas recomendaciones. Voy rápido porque algunas de estas cosas ya las fuimos comentando. Hace de la solución el eje narrativo, se mete en los detalles de la implementación, presenta evidencia de resultados y efectividades, no alcanza con las buenas intenciones, incluye personajes pero se concentra en el proceso, ofrece detalles de las limitaciones, los errores o los aprendizajes. Esto es un capítulo súper interesante y en donde el buen periodismo de soluciones saca cosas muy, muy interesantes desde el punto de vista de la audiencia también, cuáles son los aprendizajes. Enfatiza, generalmente son perspectivas frescas, innovadoras, y no sensacionaliza ni promueve puntos de vista particulares, es decir, no pontifica, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas frente a un problema? Como yo les decía, el quién lo hace mejor es la pregunta básica, es una herramienta muy poderosa. Es un periodismo difícil. Muchas de nuestras redacciones, en función de la cantidad de contenido que hay que
publicar, está muy apalancado en Google, notas de prensa y lo que más o menos uno puede hacer desde su escritorio de manera rápida. El periodismo de solución necesita tiempo, necesita, en general, necesita conversar, asociarse, escuchar, esa empatía, pero estas son las preguntas que naturalmente un buen periodista necesita tiempo para responderlas bien. Es buen periodismo con este enfoque, no hay mucho secreto ni mucha ciencia allí. Reemplaza el quién lo hizo por cómo lo hizo y se pregunta por las mediciones, cómo están hechas y demás, en un momento en que la data y las mediciones están tan expuestas como en estos, en el COVID-19, creo que por eso es un momento particularmente interesante para ejercitar este tipo de periodismo, ¿no? Y yo creo que el periodismo de soluciones, que describí de manera más o menos, no diría académica, pero en sus descripciones, está muy cerca de lo que siempre llamamos el periodismo de servicio o el periodismo social. De allí que hay notas también, nosotros hicimos varias en redacción, 10 maneras en que puedes ayudar desde tu casa, o qué organizaciones están haciendo algo. Me parece que y tal vez me repito, pero si el periodismo, si el exceso de negatividad nos deprime, nos puede bajonear, nos puede hacer daño psicológico y nos desactiva de alguna manera, este tipo de periodismo puede provocar exactamente lo contrario, que es recuperar la esperanza, la iniciativa, colaborar, etcétera, etcétera. Creo que acá sí se juegan cosas muy profundas respecto a cuál creemos que es el rol de los medios en la sociedad, y me parece que siendo testigos de lo que está cambiando la sociedad en el siglo XXI, del cambio que impulsa, acelera, si se quiere, esta crisis, esta pandemia, sería absurdo no preguntarnos cuál es nuestro rol como medio, cuál es el impacto. Yo creo que la idea de contarte lo que pasó ayer y contar lo que pasa en la realidad se queda muy corto. Y si entramos en la última, bueno, recomiendo mucho esta entrevista al presidente de Solution Journalism Network, salió hace unos 10 días en Medium. Después calculo, Flavia, que podemos compartir algunos links desde la organización con los mails que ustedes se suscribieron. Brevísimos ejemplos antes de terminar de algunas de las cosas que hicimos estos últimos días en redacción. Estamos todos alentando a nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿no? A que ocupen tiempo en pantallas, que siempre fue una tensión, cuánto tiempo, haciendo qué. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud incluyó el trastorno por videojuegos en enfermedades, pero además de contar eso, en esta nota intentamos dar algunas recomendaciones respecto a qué podemos hacer cada uno de nosotros, en este caso también nuestra audiencia, respecto a este tema en estos momentos. Algunas notas más apelativas, ¿por qué frenar el coronavirus depende realmente de nosotros? Es interesante que tanto la infodemia o la fake news como la epidemia depende de decisiones individuales de cada uno de nosotros y de cada una de las personas de nuestra audiencia. Las personas somos los transmisores o no, o los ejes de prevención tanto de la infodemia como de la epidemia. De allí que me parece que es casi obvio que los medios podemos ayudar a nuestras audiencias a comportarse como ciudadanos responsables, o no si no lo hacemos, digamos, ¿no? Y por supuesto también es un llamado de atención para nosotros como medios, que muchas veces, por errores o por problemas de control de calidad, alentamos, digamos, algunos de estos problemas. En muchísimos de nuestros medios sigue siendo habitual cuando un celebrity, una actriz muy reconocida, habla en contra de las vacunas.
yo creo que los medios somos responsables si le damos ese micrófono, ¿no? O si por lo menos lo publicamos como si nada. En ese sentido, me parece que también estamos acelerando ciertos aprendizajes. Y yo veo cada vez más, con enorme alegría, cómo los medios, cuando hablan de un femicidio, cuando reportan un femicidio, al pie ponen los números de teléfono a los que acudir si una persona tiene problemas de violencia doméstica, por ejemplo. O cuando se habla de un suicidio, y hay bastante academia, hay bastante literatura al respecto de cómo los medios tenemos que hablar de los suicidios para no generar efectos complejos en nuestra audiencia, en donde también cada vez más medios consignan los teléfonos de asistencia al suicidio. Este es el tipo de conversación que creo que esta crisis debería profundizar y acelerar en nuestras redacciones. Voy a ya terminar. Yo creo que tenemos un enorme desafío en términos personales, cada uno de nosotros como periodistas, los editores y las redacciones, de equilibrar la mirada en dos sentidos. Por un lado, del modelo tan siglo XX, broadcast, monologal, unilateral. Yo soy un medio, miro la realidad, te la cuento. Yo soy un periodista, reporteo un tema, escribo la nota, la publico y me pongo a trabajar en el siguiente tema. De un modelo conversacional y participativo. Yo creo que el futuro, y creo que esto hay que equilibrarlo, por supuesto, pero el futuro va a tener mucho más que ver con modelos conversacionales y participativos. Es uno de los focos fundamentales que trabajamos en redacción. Muchísimas de nuestras notas nacen consultando a nuestra audiencia, a nuestros miembros o nuestros suscriptores de newsletters, porque sabemos que allí hay preguntas que nuestro periodista tal vez no se hace. Por supuesto, el periodista tiene la responsabilidad de hacer bien su trabajo, tiene su técnica, tiene su experiencia, tiene sus fuentes, pero muchísimas veces hay diría, aspectos ocultos del tema que se develan cuando notamos que 250 personas, al participar de una encuesta donde le pedimos que nos cuenten su opinión o su experiencia o su caso, enriquecen la agenda, el punto de partida de un periodista. Y luego de lo que hablamos hoy fundamentalmente, de cómo este sesgo de negatividad tiene que ser equilibrado por una mirada que también se preocupe por encontrar en la realidad aquellos ejemplos, aquellos casos de personas y organizaciones y estados que están resolviendo algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes. Muchas gracias y ahora sí, quedamos, Flavia, para la conversación, las preguntas de todos ustedes. Perfecto. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Hablando ahí en el chat, recopilando un par de preguntas, pero tenemos una media horita más para aprovechar. El que quiera puede dejar las preguntas en el chat y acá las retomamos. Nos preguntaron mucho si nos podías compartir esta presentación, Chani, así que les aviso a todos que esto va a quedar grabado y se va a subir a YouTube, pero si te parece, Chani, nos la pasás por mail y la mandamos a toda la base. Absolutamente, está disponible, por supuesto, para todos ustedes. Bien, así que ahí vamos a tener todo para releer. Y acá vamos a empezar con una pregunta que hicieron varias personas y me parece muy pertinente en tanto este foro, que es cómo es la convergencia entre periodismo de soluciones y periodismo de ciencia. Bien, a ver, la verdad es que mi respuesta rápida sería no lo sé, porque además puede haber más de un modelo posible. Diría que si el periodismo de soluciones trabaja sobre la evidencia, sobre los datos, bueno, debería haber muchísima convergencia. Me parece que la ciencia, y en este caso específico, salud, puede ser una fuente excepcional para el periodismo de soluciones. En algunos casos, por ejemplo, descubriendo, como decíamos antes, los desvíos positivos en algunos estudios o análisis o investigaciones. Pero, por ejemplo, si uno mira, y hay algunas notas que son ejemplos de periodismo de soluciones, si uno mira cómo el mundo terminó con algunas enfermedades, a nadie con honestidad intelectual podrían quedarle dudas sobre la efectividad de las vacunas.
Y allí, por supuesto, es este diálogo es donde yo diría un gran ejemplo de periodismo de soluciones y periodismo científico. Creo que puede haber muchísima interacción y muchísimo trabajo. Creo que el periodismo de soluciones también es una herramienta, es una práctica, es una mirada que se puede aplicar y se puede interseccionar, creo que no existe esa palabra, con un montón de otras prácticas, naturalmente. Bien. Después nos preguntan algo que para mí es el modelo de redacción, así que capaz así sí podés contar un poquito más, que es qué estrategias tienen ustedes y consejos para escuchar a las audiencias y luego traer eso a las notas que crean. Bien, voy a decirles algo. Nosotros hoy estamos muy contentos con cómo estamos trabajando este capítulo en particular, que es la escucha. Somos una organización pequeña, 16 personas en total. Nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo. Ustedes no saben, o yo diría, es increíble los resortes internos que tenemos como periodistas, lo que nos cuesta cambiar nuestros sesgos cognitivos, nuestra forma de trabajar, nuestras rutinas. Yo diría que como estrategia sí es muy bueno, primero que esto sea una decisión muy clara desde toda la organización. Yo creo que este tipo de cambios en las redacciones se dan de arriba hacia abajo, en términos de secuencia, se producen luego abajo, digamos, ¿no? Cuando uno cambia la conversación. Pero si no hay una decisión muy clara y muy explícita de quienes conducen un equipo, es muy difícil avanzar en esta transformación. Lo segundo suele ser muy útil, como en todos los cambios organizacionales y en particular en unas redacciones, tener lo que los anglosajones llaman un champion, una persona que tiene la claridad, la energía y el poder hacer. En nuestro caso tenemos una editora de participación y por supuesto hace un año mandaba un mail y volvía, digamos, tiraba una pelota y volvía desinflada, y hoy gestiona una conversación en donde puede haber semanas en que hay 4 proyectos abiertos, y cuando vemos que hay alguna nota que está teniendo poca participación, manda por Slack un mensaje, y somos muchísimos los que en nuestras cuentas personales replicamos la campaña, entre comillas, para que más gente participe y demás. Diría también que es un camino difícil, hay que encararlo, que además, si tu audiencia no está habituada, al principio tampoco va a haber mucho feedback, digamos, ¿no? Pero me parece que empiezan con una convicción, que hay valor, con una persona que pueda asumirlo, con algunos proyectos específicos y pequeños y claros. Por ejemplo, nosotros hicimos algo que nos fue muy bien, que fue una de las primeras cosas que hicimos, que fue armar una encuesta en Google Docs muy simple, la hice yo, que le preguntaba a nuestra audiencia, ¿cómo lidian ustedes con las pantallas en casa? ¿Cómo gestionan las pantallas en casa? Era una pregunta más o menos abierta, pero cerrada y luego abierta, con testimonios. El feedback que recibimos, participaron no muchas personas, 130 personas. Ahora, la riqueza de esos comentarios fue tal que la nota finalmente fue 39 ideas para lidiar con las pantallas en casa. Tabulamos, hubo que hacer un laburo importante, digamos, porque se repetían, por supuesto, muchas ideas, pero al final había algunos testimonios que nos parecieron tan ricos, tan interesantes, que fueron directamente posteados así como nos lo dijeron. Entonces yo creo que hacer pequeños ejemplos, y en este caso, por supuesto, las pantallas en casa, yo me imagino, acá somos ahora 111 personas, me extrañaría muchísimo si 100 de nosotros en algún momento del último mes no se preguntó cuánta pantalla, tanta pantalla, menos pantalla, sobre todo los que tenemos hijos, y estrategias personales. Yo me considero un adicto al teléfono y tengo una relación amor-odio por la cual intento que no esté en mi mesa de luz a la noche. Bueno, y lo digo porque es un tema donde nos aprieta el zapato a todos. Entonces yo empezaría a elegir ese tipo de temas para habilitar esa participación, ¿no? Y lo más difícil es que si uno pregunta, tiene que estar dispuesto a escuchar, y tiene que estar dispuesto a que se escuche, me modifique en algo, mi plan, mi fórmula de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si respondí, pero...
más o menos. Yo creo que respondiste, y Bien. acá tenemos muchas preguntas sobre el equipo y cómo se crean, y un poco con lo que decís acá de escuchar, hay una pregunta que me parece muy interesante, que es cómo darle seguimiento o medir de alguna manera el ejercicio de periodismo de soluciones sin caer en solo las métricas cuantitativas, que no sea solo los likes o la cantidad de seguidores, sino ver de otra manera el impacto que hay detrás. Está buenísimo. Este es uno de los temas más complejos y más interesantes, ya que le ponemos mucho foco nosotros. Eh, si tu modelo es la publicidad digital, estás complicado, porque la verdad es que los likes y los uniques digamos, hay un modelo de negocio al que le sigue un modelo editorial, en donde vos necesitas clics. Entonces vas a hacer títulos muchas veces, que no diría que son engañosos, pero que si en la facultad aprendimos que lo más importante va al título, la práctica en muchísimas redacciones muy serias hoy es que lo más importante va en el párrafo 3, y hay que sugerirlo en el título para que la gente haga clic y haga 2 scrolls, y en ese cúmulo, si yo tengo más clics, puedo mover para arriba mis tarifas, si yo tengo 2 scrolls, puedo presentar una publicidad. Bueno, este es un problema grave, no sé, nosotros en realidad estamos intentando la solución. Por supuesto, el alcance es una medida del impacto de tu periodismo, pero en nuestro caso no es el principal. De hecho, tenemos un informe de impacto mensual entre nosotros, en donde hay una buena cuota cualitativa, qué conversaciones pudimos promover, esas conversaciones qué tan originales y distintas son a las conversaciones ya instaladas. Sí medimos la cantidad de participación, cuánta gente participó, en eso hacemos mucho trabajo en Instagram, por ejemplo, en donde tenemos una comunidad súper participativa. Ahora es una comunidad, ustedes saben que Instagram no devuelve tráfico, es muy difícil, tenemos el scroll o el swipe up en las stories, pero la gente generalmente cuando está en Instagram, no se va a los sitios. Entonces es todo un desafío también cómo articular, no sé si llamarlo un modelo de negocio, pero sí un modelo de ingresos que pueda poner en valor este tipo de experiencias participativas que no empujan directamente el negocio del volumen. Ahora, como nosotros somos también un medio de membresías, estamos intentando, digamos, todavía no lo hemos logrado, ver de qué manera este impacto cualitativo, conversacional, podemos medirlo y traquearlo mensualmente como una manera de devolverle a nuestros miembros también el valor que crean con su aporte mensual, digamos, ¿no? Y además de a las personas, digamos, y el aporte que hacen ellos, ¿cómo logramos que esto se vuelva, creo que respondiste un poquito, o que todavía lo están viendo, pero cómo logramos que esto se vuelva rentable? Héctor Villa, que es de Perú, pregunta específicamente, ¿cómo puede un medio de comunicación dedicarse a narrar solamente historias de periodismo de soluciones y al mismo tiempo ser rentables, sabiendo los tiempos que incluye una historia de periodismo de investigación, investigarla y desarrollarla? Claro, bueno, Redacción es un proyecto que intenta responder esa pregunta, fundamentalmente. Entonces te diría que, como todos los medios del mundo, las fuentes de ingreso son cada vez más diversas y múltiples. Nosotros hacemos campañas de participación digital estamos trabajando para Naciones Unidas o para la iniciativa Spotlight, por ejemplo. Buscamos organizaciones cuyo objeto sea, digamos, resuene con el proyecto, pero eso es una fuente de ingresos. El programa de membresías es una fuente de ingresos. Nosotros tenemos un capítulo de newsletters muy grande donde tenemos sponsors, marcas, que con presencia de marca es un ingreso, si se quiere, más clásico, pero es otra fuente de ingresos. Aplicamos, como me imagino, a todos los medios, a todos los grants que están dando vuelta y posible, es otra fuente de ingresos. Entonces diría, yo creo que, no sé si es posible, no creo, voy a decirlo un poquito más afilado, no creo que sea posible construir un medio cuyo único foco sea periodismo de soluciones y que pueda construir allí un modelo de negocios, excepto que sea muy bueno en su impacto real, que sepa medirlo y que encuentre financiación, es decir, que sea un non-profit, una organización no lucrativa, y que encuentre fondos en el mundo, que los hay,
que apoye este tipo de iniciativas que tienen más que ver con el cambio social, la participación ciudadana, el valor democrático y demás, en donde el periodismo, por supuesto, es el eje para lograr esos objetivos. Pero eso puede ser vivir de ser una non-profit y vivir de grants. No sé si es un modelo de negocio, pero yo creo que eso es posible. Ahora, ahí el foco es el impacto. ¿Cuál es tu impacto? Y cómo lo medís, y cómo podés saber que mes a mes estás teniendo un mayor impacto. Hablando de impacto, creo que es una palabra que hablamos muy poco en los medios, y es muy importante. Hay algunos impactos que son clásicos en los medios, como por ejemplo, revelar casos de corrupción. Y sí hay medios que se apalancan en eso y lo hacen muy bien y consiguen grants porque, o miembros o suscriptores porque valoran mucho eso. En este caso yo creo que estas métricas de impactos tienen que ver con, pueden tener que ver con qué conversaciones habilito, qué participaciones en mi periodismo o en la sociedad, qué historias subrepresentadas logro iluminar, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, creo que respondiste bastante a las preguntas y acá un poquito sobre los temas del periodismo de soluciones. Nos preguntan qué pasa cuando aún, por lo menos, no hay una buena solución al problema. Un caso en que no necesariamente sea una buena noticia o como lo que contabas de la provincia que logró esto cuando todavía no se logró solucionarlo. Es una buena pregunta porque me sirve para decir otra cosa. Yo creo que hay que estudiar el periodismo de soluciones, cómo se hace, mirar las guías de Solution Network que están en español, que son buenísimas, y en algún momento luego hacer periodismo. Y hacer periodismo es mirando, sí, estas guías y estas... Pero yo creo que si uno descubre que en el país en el que vive este problema no tiene solución, bueno, ahí por ahí hay un título. No sabemos cómo lidiar con las personas con salud mental, con problemas de salud mental y internadas en los manicomios. Este país no tiene una solución, y hay otros países que sí, tal vez la tienen. Entonces yo creo que allí, digamos, en última instancia, el periodismo de soluciones es periodismo. Y entonces aplican las reglas de la relevancia, de la excepcionalidad. Creo que tener en la alforja estos principios, estas herramientas, ayudan a hacer un periodismo más robusto, si se quiere, y que en la sociedad pueda agregar más valor. Pero no, me parece que tampoco hay que abordar esta práctica con esta idea de no es, sirve, no sirve, tenemos el sello o no tenemos el sello, digamos. ¿No? Creo que a mí me interesaría leer si en la Argentina vemos que ninguna ciudad de entre 50.000 y 100.000 personas logró resolver un problema que es muy importante. Creo que en ese sentido sería súper interesante, por supuesto. El levantamiento de la cuarentena, algún día. Por ejemplo, nada menos. Nada menos. Bueno, otra de las preguntas que te hacen y me parece súper pertinente, no sé cómo está la situación en toda la región, cada uno tendrá su caso en particular, pero muchas de todos nosotros estamos en nuestras casas, entonces, ¿cómo podemos hacer periodismo de soluciones desde las aulas, universidades o donde fuere, a distancia en este momento? ¿Cómo buscar una historia que no está al lado mío y que quizás no puedo salir a verla? Claramente esa es una dificultad hoy por hoy. En general el periodismo de soluciones se asoma, digamos, está presente en los lugares. Es un periodismo del cuerpo a cuerpo y de tierra. Yo creo que mientras tanto es posible, para quienes no pueden salir, hacerlo con un buen reporteo de entrevistas, digamos, ¿no? Pero entrevistas en profundidad, viéndose la cara, pidiendo los documentos a los estados o las asociaciones que uno escucha resolución, uno está reportando. Si uno mira lo que está haciendo el Guardian, es tomando, el Guardian no, National Geographic, yo creo que no mandó a nadie a Nueva Zelanda para hacer estoy seguro que no mandó a nadie a Nueva Zelanda para hacer esa nota. Ahora miró las métricas y dijo, de los 10, desde el momento que tienen 10 muertos, qué medidas se tomaron, cómo se comunicaron a la población y cómo evolucionaron esas cifras en términos comparativos. Claramente Nueva Zelanda hizo algo extraordinario. Y luego hablar con los expertos, investigar decisiones del gobierno, gente del gobierno citada, sí. Y hoy por hoy la verdad es que la mayor parte de ese trabajo se puede hacer mientras tanto por Zoom, por teléfono o por WhatsApp, ¿no?
En redacción, ¿cómo están haciendo? ¿Con qué dificultades vos que tenés un medio y que estás ahí día a día se enfrentan actualmente? A ver, yo diría, nosotros estamos saliendo casi nada. Ahora sí habíamos desarrollado una cantidad de vínculos, de fuentes y de proyectos que nos permiten estar bien parados para este momento y volver sobre comunidades a las que habíamos estado reporteando y conectados para, por ejemplo, volver sobre algunos temas en el contexto del coronavirus, ¿no? Pero te diría que lo que también hicimos fue poner mucho énfasis en lo que podemos llamar periodismo de servicio, que no es exactamente periodismo de soluciones, pero nos dimos cuenta que allí había mucho por agregar, entonces hicimos una guía con 50, bueno, debe tener unas 80 preguntas y respuestas muy simples, muy directas, bien catalogadas, que además está abierta a las preguntas de la comunidad, cualquiera puede decir, me gustaría saber la respuesta a esta pregunta, y esa pregunta entra en el proceso, la respondemos, se vuelve a incorporar, y luego muchas recomendaciones, muchas notas que trabajan sobre los desafíos que cada uno está viviendo en su casa, en términos profesionales, familiares y personales. Entonces, no sé si son notas de periodismo de soluciones clásicas, algunas son más de servicio, pero sí intentamos detectar esto, digamos, cómo alguien está abordando este problema. Y hay problemas sociales en nuestra América Latina que son brutales, como la violencia de género, o los problemas del hambre en determinadas poblaciones, y con buena investigación, algunas herramientas y la computadora se puede hacer lo mejor que se pueda, digamos, ¿no? Para reportarlas. También nos preguntan en una nota clásica de periodismo de soluciones cuánto contexto se le pone hasta llegar a la solución al problema, cuánto van desarrollando, y acá quiero agregar yo, cómo intervienen el resto de los actores. Si ustedes encuentran la solución a un problema por parte, por ejemplo, de una ONG, saben que es algo que debería resolver el Estado, lo ponen en la nota, no lo ponen, cómo juegan esos roles. Sí, es una pregunta difícil porque calculo que la respuesta es depende, y depende de los casos, ¿no? Yo diría, el contexto suele ser muy importante, aunque intentamos que en el segundo párrafo la solución esté desplegada, digamos, ¿no? Que el lector sepa de qué estamos hablando y cuál es la solución, ¿no? Ahora es cierto que las soluciones funcionan o no funcionan, son relevantes o no relevantes, muchas veces dependiendo del contexto. Entonces, el contexto suele tener un capítulo importante en nuestras notas de periodismo de soluciones. Respecto a lo otro, yo diría que es súper importante. Y no sé cómo, no sé, a ver, yo diría, el Estado es el responsable, digamos, de organizar los recursos de una sociedad, las personas y las organizaciones, pero muchas veces yo creo que también tiene que ver con el mundo actual. Las organizaciones de la sociedad civil a veces cubren parches del Estado, y lo ideal sería que el Estado pueda resolver esos problemas, y en algunos casos que esas organizaciones hasta desaparezcan, pero muchas veces nosotros vemos que son una parte de la solución, que por diversos motivos estas organizaciones tienen la velocidad o la empatía, a veces los recursos, que el Estado no tiene y necesita, y entonces diría que en muchísimos casos estas soluciones o estas respuestas son combinadas, son mixtas. Hicimos una nota la semana pasada sobre una campaña muy grande en la Argentina que se llama Seamos Uno, que está entregando, yo creo que entregó ya más de 130.000 cajas de comida en barrios vulnerables, y claramente es una iniciativa, diría, liderada desde el espacio privado y desde empresas privadas, pero muy bien articulada con organizaciones de la comunidad, de base, y otras que trabajan más en áreas intermedias, pero que también el Estado ha tenido un rol y tiene un rol. Entonces yo creo que ese tipo de soluciones son a veces por ahí las más complejas, pero a veces también las más efectivas, ¿no? Y creo que esa es una manera de abordar esa inquietud.
Bueno, acá nos pregunta Valeria si conoces alguna referencia del cruce de periodismo de soluciones y el periodismo de paz, y agrego, en varios de los comentarios nos preguntan también en el cruce de periodismo de soluciones y periodismo ambiental, así que quizás lo podemos hacer general de cómo se cruza el periodismo de soluciones con Sí, todos los otros tipos. sí, yo creo que afortunadamente la transformación del periodismo avanza en estos pequeños clústeres, ¿no? Y creo que el periodismo de paz o el periodismo ambiental, el periodismo científico y demás, hacen punta de lanza en un aspecto en particular, y creo que la evolución del periodismo en general es cuando el ecosistema va tomando e incorporando algunas de estas particularidades, digamos, ¿no? Nosotros, el capítulo ambiental, cambio climático, es muy importante para nosotros, es uno de los 5 temas sobre los que nos dedicamos muchos recursos y tiempo. Planeta es una newsletter con más open rate, y tenemos ahí una excelente periodista trabajando. Yo diría que esto es un diálogo y que posiblemente muchas de estas ideas son absolutamente aplicables al periodismo científico o al periodismo ambiental o al periodismo de paz. Creo que el futuro del periodismo, en parte, la transformación del periodismo que necesitamos, va a acelerarse también en función de nuestra capacidad de diálogo y en esta diversidad de, entre comillas, nuevos periodismos, ¿no? Me parece que cada uno de estos están enfocados en resolver una parte de los desafíos que tenemos como disciplina, como profesión, oficio, en función de las audiencias, y estoy seguro que hay ahí oportunidades para que este diálogo de diversidades genere mayor impacto, mueva más rápido la aguja, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan unos 8 minutitos, pueden seguir haciendo sus preguntas, yo quizás no retomé alguna, así que pueden volver a ponerla. Y acá te voy a retomar una de las que pusieron al principio, de Ian Cavazos de México, que es un tema de gran actualidad, que es cómo se manejan con la desinformación que hay hoy en día. ¿Qué hacen si encontraron algún buen ejemplo, un ejemplo concreto que quieras dar desde redacción? Bueno, es súper interesante la pregunta y me habilita para contar. Redacción es un proyecto de proyectos también. Algunos de nuestros críticos, con razón, dicen que hacemos demasiadas cosas, pero es un proyecto súper interesante que se llama Verdadero o Falso. Nos preguntamos, por supuesto, yo lo mencionaba, el problema de la desinformación está afectando al ecosistema. Como medio no podemos estar ajenos a ese fenómeno, y lo que hicimos fue trabajar sobre un formato en particular, ¿no? Si ustedes entran a redacción.com.ar/verdadero falso, va a estar en los links, van a encontrar un juego. Acabamos de terminar la edición, diría que está casi en beta esta edición de contenidos. Es un juego en el cual uno ve una información y tiene que decidir si la comparte o no, porque si cree que eso no es desinformación. Y luego de compartirla, el juego te dice si te equivocaste o acertaste, es decir, si era desinformación o no, y por qué. Es un juego pensado para jóvenes de alumnos secundarios, y que estamos armando una investigación en paralelo que nos permita saber si efectivamente tiene impacto en términos de entrenar las capacidades de una persona para detectar desinformación. Y esto tiene que ver con el nivel de emocionalidad de un título, la existencia o no de fuentes, el medio en el que se publicó, etcétera, etcétera. Lo hicimos asociados con Socio Público, un estudio que está en la Argentina, súper interesante con el trabajo que hace. Ellos hicieron la parte de tecnología fundamentalmente, lo hicimos con el apoyo de Google Argentina. Voy a incluirlos en el link, y este es un proyecto que esperamos amplificar, exportar y que se multiplique. Realmente esperamos que en algún tiempo haya versiones por países, etcétera, etcétera, con lo cual también esperamos de acá a un mes tener algunas novedades como para... El juego está en redacción.com.ar/verdadero falso, o si ponen en Google debería encontrarse. Como les digo, esta es una versión beta 2 casi, la versión 1.0 sale en próximas semanas. Modificamos algunas cuestiones de la UX y algunas cuestiones de diseño, pero van a encontrar temas del coronavirus, y ustedes tienen que decidir si lo comparten o no, y al final verán cuántos puntos tienen y en qué ranking están. Creo que está hoy agregando la última semana, quienes han jugado en la última semana. Bueno, entonces
preguntas, vamos a compartir la presentación, si nos la mandás, y todos estos links para que puedan revivirlo. Chani ahí puso su arroba de Twitter, así que ahí también pueden ir viendo todo lo que va subiendo. Muchas gracias, Chani, por participar. Acá, perdón, Flavia, voy a poner Obvio. en el chat, ¿dónde está el chat? Acá juego? está, el link, ahí está. Bien. Lo pueden copiar. Como les digo, versión beta, hay cositas para corregir y demás, pero... Y mi correo, sí, por supuesto, lo dejo aquí también. Es muy fácil, segullotgmail.com. Suelo poder tomarme 48 horas en responder. Si en 4 días no respondí, repitan por favor el mail. Bueno, y les pedimos a todos si pueden poner sus cámaras, que queremos sacar una foto final de las sesiones. Vamos a tener que sacar varias, porque en este momento somos 108 participantes, tuvimos como un pico de 116 personas, así que espero que les haya gustado el taller, y todavía pueden inscribirse a un montón de cosas que suceden hoy y en 3 días de la semana siguiente. Así que, Kets, ¿estás lista para sacar la foto? Estoy listísima. Vamos a sacar 5 fotos porque de todos los cuadritos se hacen 5 páginas, entonces ténganme paciencia, pero ahí voy con la primera foto. ¿Listos? 1, 2. Pónganse lindos. Esa fue la primera. Bueno, yo les agradezco mucho a todos este tiempo, el interés. Entren a redacción.com.ar, manden mails, critiquen, aporten y jueguen a verdadero o falso. A ver qué les parece. Genial, fantástico. Pues ya ahí fueron todas las fotos. Las fotos las vamos a subir ahora a Twitter, que están ahí preguntando en el chat. Muy bien. Chani, bueno, gracias, Chani. Sí. Saludos desde Perú, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y felicitarte por la disertación. Disculpe que rompa un poco el protocolo de la mesa, pero me pareció muy, muy interesante tu disertación. Si podrías volver a repetir el link del juego que encontramos en la página de redacción. Sí, está en el chat y es redacción.com.ar/verdadero falso, todo junto. Gracias, Chani. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Gracias a ti. Lo volví a compartir yo. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos verlos en el resto de las charlas. Gracias a todos, gracias Flavia. Hasta luego, chao, Chani. Un abrazo. Chao, Flavia. Ay, gracias. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias.